enseñanza del día de hoy va a ser corta, solamente hora y media, no se preocupen, voy a ir rapidito. No, no es cierto, no se asusten. Va a ser rápida, pero ¿quién viene dispuesto a que Dios le hable hoy? ¿Quién viene dispuesto a decir, Señor, si me voy a aventar 5 horas aquí en tu presencia? Ahí ya no, ¿verdad? Lo que el Señor mande, amén. Bueno, la enseñanza del día de hoy, ¿cómo se llama? Alguien que vive en ti y que todo, ¿y que qué? Todo lo cambia. Cambia atmósferas, cambia vidas, cambia matrimonios, cambia ciudades, todo cambia. Y leíamos hace un rato el Evangelio de Juan 4:6, dice: yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Un consolador. Y mis hermanos, el domingo pasado, no sé si fue el domingo pasado, que compartía, estábamos entrando en el tema del Espíritu Santo, pero antes de entrar de lleno, déjeme preguntarle algo. ¿Quién alguna vez en su vida, a lo mejor ahorita no, pero quién alguna vez en su vida se ha sentido solo a pesar de estar con alguien o en un grupo de gente, con más gente? ¿Alguien en su vida alguna vez se ha sentido solo? Yo en diferentes momentos de mi vida me he sentido solo. La única pesadilla que tuve en mi niñez de sentirme solo fue soñar que mi mamá se iba de la casa. No tienen ni idea cómo fue para mí ir a correr al cuarto de mi mamá y llorar y decir: mamá, no te vayas. Y mi mamá decía: no, hijo, no me voy a ir, estoy aquí. Yo tenía, me acuerdo, 25 años y no es cierto. Tenía como 7, 8 años. Pero ese sentimiento de que te abandonan, de que te dejan solo, yo lo viví en ese sueño, en ese momento y en otros momentos más. Porque mis hermanos, te puedes sentir solo en tu casa, aún estando con tu familia, tus padres, tus hermanos. Te puedes sentir solo en tu trabajo, en tu negocio, rodeado de personas, amigos, clientes, compañeros. Te puedes aún sentir solo en la iglesia, rodeado de los hermanos, de los líderes. Uno se puede llegar a sentir solo, pero déjeme decirle algo: no es lo mismo estar solo que sentirse solo. ¿Sí me explicó? Porque aquí no estamos solos, ¿verdad? Pero podríamos sentirnos solos, ¿sí? Y quizá a veces nos sentimos solos porque no está esa persona con que tú quisieras que estuviera ahí a tu lado, ¿cierto? Posiblemente. Pero mis hermanos, el día de hoy vamos a recordar que no estamos solos. Amén. Y les comentaba también hace un momento que cuando empezamos a hablar sobre el Espíritu Santo, empecé yo desde muy joven con esa conexión con Dios desde niño. Seguramente hice mi oración de fe a los 5 o 6 años en una iglesia cristiana. Y después, cuando vi la película de Jesús, ya más grande, y les platicaba que después me involucré mucho en la iglesia católica. De los 15 a los 20 yo trabajaba y servía con los jóvenes. Fui líder de jóvenes, fui líderes de jóvenes de otras parroquias. Y recuerdo que en una ocasión, terminando un ciclo, un año, fuimos a un taller, todos los líderes. Y estuvo muy padre, muy agradable la enseñanza y todo, pero al final hicimos un reporte. Y en ese reporte tú ponías o escribías cómo te había sentido, qué es lo que te había gustado durante todo ese ciclo. Pero yo, abriendo mi corazón, estaba escribiendo y puse al final: sigo en una búsqueda. Sigo en una búsqueda. Porque sí, fue impactante traer la gente que regresara a la iglesia. Fue impactante hacer encuentros y actividades para que los chicos se animen a seguir a Jesús. Pero sigo en una búsqueda. En otras palabras, yo estaba diciendo: me siento solo.
me siento vacío. Y años después mi mamá llega a Cristo, empieza a ir a reuniones en casas, y de repente hacían reuniones en mi casa, y yo llegaba a la casa y decía, uy, hay invasión extraterrestre, me voy a mi cuarto, y me subía a mi cuarto. Y mi mamá me decía, hijo, bájate para que escuches. Le digo, no, ma, son los cristianos, yo soy católico de hueso colorado, y toco en la estudiantina, y esto y el otro, y aquello, ¿no? Y muchas veces mi mamá me invitaba, hasta que en una ocasión llevo a mi mamá a la casa de una amiguísima de ella a un estudio. Era un sábado, porque en la tarde había reunión de jóvenes. Entonces dije, la dejo, me espero un ratito afuera y después me voy a mi reunión. Y la dejé, le dije, mamá, aquí me voy a esperar, hay sombrita, si quieres cuando termines te llevo a la parada y yo ya me voy al centro. Y resulta que sale la amiga de mi mamá y me dice, Rogelio, ¿qué haces ahí? Le digo, voy a esperar a mi mamá. No, Rogelio, que me agarra de la mano, cierra tu coche, vente, que me metió a las fuerzas a su estudio bíblico. ¿Y qué creen? Pusieron un canto para iniciar la reunión. Si me ayudan, chicos, no sé si alguien lo recuerde. Pusieron un canto antes de iniciar el estudio bíblico. Y yo dije, ay, ni los conozco, quién sabe qué vayan a enseñar, golpes de pecho. Estaba yo, pues dije, pues a ver qué, ¿no? Por atención a la amiga de mi mamá, le voy a entrar, ¿no? ¿Y qué creen, hermanos? Que empieza a sonar ese canto. Pusieron una grabadora, un canto, y empezó a sonar, y mi cuerpo empezó a vibrar. Ahí no empezaban a decir nada, mi cuerpo empezó a vibrar, y empecé a sentir como de mi interior empezaba a correr ríos de energía, algo diferente, algo extraordinario para mí, pero me hizo recordar cuando estaba preparando la enseñanza que fue lo mismo que sentí cuando vi la película de Jesús siendo un niño y que le entregué mi vida a Él. Fue exactamente ese sentimiento, esa llenura, esa alegría de ir corriendo. Pongan ese canto, por favor. Quizás alguien lo recuerda. ¿Y qué creen? Empecé a llorar. Empecé a llorar ahí en ese lugar, enfrente de desconocidos más que mi mamá y la amiga de mi mamá. Y desde ahí empecé a crecer y avanzar en mi vida cristiana. Me empecé a meter con Cristo. Empecé a entregarle mi vida y a vivir de Él de manera conectadamente permanente. A partir de ahí, ya no me sentí solo. Escúchelo. Escucha este canto. Voy entrando a ese lugar. Yo estaba a la fuerza. Yo estaba a la fuerza y estaba a punto de salirme, pero estaba teniendo un encuentro con el Espíritu Santo. Un encuentro de su presencia. Y bueno, ¿por qué les platico esto, queridos hermanos? El Señor Jesús inicia su enseñanza en un momento cuando sus discípulos estaban angustiados, preocupados, ¿qué iba a pasar? Pero Jesús les dice, no se preocupen, que enviaré al Consolador, enviaré al Espíritu Santo, no los dejaré huérfanos. Eso dice el Señor Jesús. Y lo más poderoso de esto, mis hermanos, es que no se debían de sentir solos, abandonados, vulnerables. Se debían de sentir acompañados con la presencia del Espíritu Santo. ¿Y saben qué es lo peligroso?
Lo peligroso es que tú ya tengas a Dios en tu corazón y te sientas solo. Eso es lo más peligroso. Que yo haya tenido un encuentro con Cristo y haya sido sellado por el Espíritu Santo y que te sientas solo. Vayamos a la primera reflexión de esta mañana, hermanos. No estás solo, Dios está contigo y todo cambia. Diga conmigo, y todo cambia. Dígalo fuerte, y todo cambia. Todo cambia cuando Dios está contigo. ¿Quién dice amén? Juan 14:16 dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La siguiente, chicos, por favor. ¿Qué dice? Dos cosas. Una, Jesús dice: yo rogaré al Padre. ¿Y qué va a rogarle? Que les dé otro consolador. O sea, había antes uno, ahorita lo vamos a ver, pero nos va a dar otro consolador. Amén. Para entender el significado profundo de la palabra consolador, vamos a ir al original de la palabra consolador y también al contexto histórico donde se dijo esa palabra por el Señor Jesús. ¿Sí? Miren, la palabra traducida consolador, por ahí se la van a poner. Consolador es paráclito, del griego parakletos. Etimológicamente se compone de dos palabras: para, que es al lado de, y kletos o kalein, que es llamar. Y como pueden leer ahí en la pantalla, literalmente significa aquel que es llamado para estar, ¿qué? A tu lado. A eso se estaba refiriendo el Señor Jesús cuando utilizó la palabra parakletos en el griego. Y le rogaré al Padre que les mande un parakletos. ¿Sí? Cada vez que usted piense, diga Espíritu Santo, usted recuerde que eso significa alguien que fue llamado para estar, ¿qué? Al lado de ti. Amén. Ahora, en el mundo antiguo, parakletos no era solo aquel que te iba a dar consuelo en momentos de dificultades y que te iba a dar ánimo. Ay, échale ganas. No estés agüitado, no te preocupes. No, en aquel tiempo utilizar la palabra parakletos tenía diferentes significados y diferentes funciones. Si me ayudan, por favor. Una de ellas es abogado o intercesor. ¿Sí? Era aquel que iba a salir en lugar de ti para defenderte ante un juez, para defender tu causa. También el otro era ayudante o asistente. Era aquel que cuando un marinero o un soldado se sentían cansados, se sentían ya fatigados, él les daba ánimo, les daba aliento. También era un mediador. El mediador en ese tiempo para parakletos era aquel que ayudaba a mejorar las relaciones interpersonales. ¿Ya vieron la palabra que utilizó el Señor Jesús en ese tiempo y lo que se entendía en ese tiempo? Ahora, Jesús está diciendo que mandaría a otro consolador. Fíjense, la palabra otro del griego es la palabra aion, ¿sí? La palabra aion significa que es otro, pero de la misma clase, del mismo valor, ¿sí? ¿Qué significaba esto cuando Jesús decía mandaré a otro? Significa yo ya hice mi tarea, ya estoy por terminar mi tarea y vendrá otro a continuar la obra que yo empecé. ¿Sí? Esa obra que Jesús inició en ti y en mí de redención y de santificación, la sigue trabajando el Espíritu Santo en ti y en mí todos los días. Amén.
Tú y yo estamos en un proceso de santidad, de santificación. Cada día vamos avanzando, algunos más rápido, unos más lentos, pero es el Espíritu Santo que va haciendo la obra en nosotros. Amén. Ahora, además, mis hermanos, el Espíritu Santo al que Jesús se refirió tiene la misma naturaleza de Jesús y la misma autoridad. ¿Sabes por qué? Porque es el mismo Dios. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, vendrá otro. Ahora, las tareas y el rol del Consolador en el contexto ya del Evangelio, desde el capítulo 14 y el capítulo 16, si me ayudan por favor, se detallan tareas, actividades que tienen, ¿sí? Una de ellas es, te enseña y te recuerda, según Juan, ¿qué? 14:26. Y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, ¿sí? Y también te da testimonio, según Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, Él dará testimonio de mí, acerca de Jesús. El Espíritu Santo, mis hermanos, es el que te va a convencer de que te acerques a Jesús, que es tu Redentor. Amén. Luego, la siguiente, por favor. La tercera función principal del Espíritu Santo es que te guía. Según Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo, ¿sí? Él os guiará a toda verdad. ¿A quién va a guiar el Espíritu Santo? ¿A quién va a guiar? A todos los creyentes, ¿sí? ¿Y a dónde nos va a guiar? ¿Quién es la verdad y la vida? A Jesucristo. También nos va a guiar a la palabra de Dios, que es la verdad, ¿sí? Nos va a lo que Dios le agrada, nos va a guiar el Espíritu Santo. Y número 4, te da convicción. Juan 16:8 dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay muchas personas que no se acercan a Dios porque dicen, yo soy persona buena, yo no soy narcotraficante, yo no mato a nadie, yo trato bien a mis vecinos. Personas que se sienten bien necesitan del Espíritu Santo para que les dé convicción de ¿qué? De que son pecados, de que todo el mundo somos pecadores y necesitamos de un Salvador. Amén. Ahora, mis hermanos, estas son las funciones principales del Espíritu Santo, del Consolador. Jesús dijo algo que costaba entender a los discípulos y por eso les dijo, es necesario que yo me vaya, ¿sí? Porque seguramente los discípulos, no Señor, no te puedes morir Señor, no puedes ir a la cruz. Y Él les decía, es necesario, te conviene, entiende, te conviene, porque va a venir sobre vosotros el Consolador, el Espíritu Santo. Eso les estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo, es necesario, entiendan. Ahora, escuche esto con atención, querido hermano. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, ¿sí? ¿Sí han oído hablar de esa expresión? Fuerza activa. La utilizan los testigos de Jehová. No, el Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Es una persona. Si me ayudan, por favor. Miren, el Espíritu Santo es una persona por lo siguiente. Primeramente porque el Espíritu Santo tiene emociones. ¿Sabías tú que lo puedes entristecer? ¿A quién le gusta entristecer a sus seres queridos? A veces los hacemos entristecer, pero también podemos hacer entristecer al Espíritu Santo. ¿Por qué también es persona el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo tiene intelecto y tiene voluntad, ¿sí? Porque Él escudriña la palabra y da dones a su voluntad. Una energía no puede tener voluntad para decidir, voy a dar este don a Rafa, voy a dar este don a Rogelio, voy a dar este don a Toño. No, el Espíritu Santo tiene voluntad, ¿sí? La siguiente, por favor. Y toda la voluntad que el Espíritu Santo
Toma es para cumplir los propósitos de Dios, amén. Y miren, el número 3, el Espíritu Santo es consolador, es quien te acompaña, ¿sí? Es el, como decíamos que significa Paracletos, el que está ¿qué? Al lado de ti, amén. Y ese que está al lado de ti te acompaña para siempre, está contigo siempre, aunque a veces te sientas solo, te acompaña para siempre. Y número 4, el Espíritu Santo ¿qué? Promueve la coinonía, la comunión, la amistad. ¿Alguien ha adquirido alguna amistad aquí en la iglesia? Muy apreciada. Esta semana, del domingo para acá, me reuní con 4 familias. Y sí, me caen bien, porque les voy a decir, no me caen bien. No, sí, me caen bien. Pero ¿qué creen? El Espíritu Santo, ¿qué hace? Trae comunión, trae amor. Y te puedes comer un rico caldo de camarón, pero lo principal es el amor, la coinonía. Te puedes comer unas ricas enchiladas, unos tacos, un alambre, unas arepas. Pero la comunión, la coinonía, ¿quién la da? ¿Quién? El Espíritu Santo. Él la da a su voluntad. Amén. Ahora, mis hermanos, te pregunto, después de este fue como que el cimiento de la enseñanza. ¿Vives consciente de que Dios está con nosotros? ¿Vives todos los días consciente, despiertas todos los días consciente de que Dios está contigo? Medítelo. Porque a veces pensamos que Dios está muy lejos de nosotros. Pensamos que Dios no nos va a mirar o no nos va a poner atención. Pero si lo buscamos inmediatamente, tenemos un problema con los hijos, en el matrimonio, en la economía. Vamos con Dios y voy a la iglesia. O le dicen al hermano que saben que va a la iglesia y que no falta, ora por mí, tú que estás cerca de Dios. Pero otros, mis hermanos, todos los días vivimos y caminamos conscientes de que el Espíritu Santo está con nosotros todos los días. ¿Quién dice amén? Dios está con nosotros todos los días. Ahora les pregunto, ¿a quién en alguna etapa de su vida le dio miedo pasar por una calle oscura? A ver, levanten la mano los que no les dio miedo. Ok, algunos la levantaron. Le voy a decir, como decía mi abuelita, cuéntenme una de vaqueros. Mejor cuéntenme una de vaqueros. O como dirían los de ahora, Sam. Es que luego hago expresiones que los jóvenes no me entienden. Exageras, ¿no? Todos en alguna vez de nuestra vida tuvimos miedo a pasar por una calle. Pero cuando ibas con tu papá por esa misma calle, no pasaba nada, ¿verdad? Y aunque no estuviera, o que estuviera oscuro, no tenías miedo, no porque estuviera oscuro, sino ¿por qué? Porque ibas con papá, o que ibas con mamá, o que ibas con un hermano mayor. Así es vivir con el Espíritu Santo, no tener miedo, y no solamente de las calles oscuras, sino de muchas circunstancias en la vida, porque tú entiendes y comprendes que el Espíritu Santo está contigo siempre. Amén. Dile al que está a tu lado y dale un codazo: santo, el Espíritu de Dios está contigo siempre. El Espíritu Santo está contigo siempre. Te da seguridad, te da confianza, ¿sí o no? Ahora, segunda reflexión de esta mañana: el Espíritu Santo no solamente está contigo, el Espíritu Santo mora en ti. ¿Alguien no sabe qué significa morar? ¿Sí? Todos sabemos qué es morar. Es residir. Como lo cantábamos, haremos un santuario para ti, Señor. El Espíritu Santo, mis hermanos, no solamente está contigo, sino que vive, está dentro de ti. Amén. Juan 17,
Juan 14, 17 en la segunda parte dice: pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Aquí está una revelación poderosa, mis hermanos. Antes Dios, en la persona de Jesús, caminaba con sus discípulos, iban de un lugar a otro llevando la palabra de Dios, las buenas nuevas. Y cuando se cansaban, ¿qué decía Jesús? No, ya no me molesten, déjenme solos. No, seguía con ellos. Y es más, en una ocasión se subió a una barca y se fue con los discípulos a la barca a descansar y a platicar y a relajarse un poco. Eso fue en el tiempo antiguo. Pero el día de hoy, ¿qué crees? No solamente Dios camina contigo o te acompaña. Dios está, ¿qué? Dentro de mí, dentro de ti. Amén. Esa es la gran diferencia. En el Antiguo Testamento, ¿dónde estaba la presencia de Dios? ¿En dónde? En un tabernáculo, en un templo. ¿Sí? Pero ahora, ¿dónde está? En nuestro corazón, en nuestra vida. Por eso decimos que Dios está con nosotros, Dios está con la iglesia. Cuando tú y yo nos reunimos todos juntos, ¿dónde está Dios? Aquí, porque mora en nosotros. Amén. ¿Quién le da un fuerte aplauso a nuestro Dios de que Él mora en ti? Él habita en nosotros. Por eso, mis hermanos, a veces nos deberíamos preguntar: ¿estamos viviendo como alguien en quien mora Dios? ¿Sí vivimos como alguien en el cual el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, mora en nosotros? ¿Vivimos de esa manera? ¿O no? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? Medítelo. Fíjense Pablo lo que le decía a Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino ¿qué? Sino Cristo vive en mí, pero vive en mí en la persona del Espíritu Santo. Amén. Es quien nos dejó el Señor Jesús, al Espíritu Santo morar en nosotros. Por eso debemos vivir así, como si el Espíritu Santo morara y viviera en nosotros. Ahora, ¿qué es vivir sin Dios en tu cuerpo, en tu vida? ¿Qué es vivir sin Dios residiendo en tu corazón? ¿Sabes cómo es? Es como si te compras el mejor iPhone. ¿Cuál es el mejor iPhone ahorita? ¿Cuál? El 17 Pro más. Y al rato va a ser 17 Pro más remasterizado y no sé qué tanto más, ¿verdad? Pero es como ser un celular de última generación, con la mejor cámara, el mejor procesador, la memoria más grande, que la pila te dura días y días y días. Pero ¿qué crees? Nunca has cargado el celular. ¿Y qué pasa cuando no cargas el celular? No puedes mandar mensajes, no puedes mandar fotitos, no puedes ver nada. No funciona. Esa es una vida sin el Espíritu Santo. No funciona. ¿Quién se empieza a angustiar cuando está lejos de su casa y no trae su cargador y ve que ya nada más le quedan 3 de porcentaje? Y la gente ya les empieza a dar ansiedad porque se van a desconectar. Así nos deberíamos de poner ansiosos sin la presencia del Espíritu Santo. Así nos deberíamos de poner. Diga conmigo: necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Sí o sí lo necesitamos. Y la tercera reflexión, mis hermanos, de esta mañana es: el Espíritu Santo es tu ayuda diaria. ¿Y qué? Y todo lo cambia. Amén. El Espíritu Santo es tu ayuda diaria y esa ayuda diaria todo lo cambia. ¿Sí? Todo lo cambia. ¿Por qué decimos esto? Juan 14:26 dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Wow. Cuando tú oras, ¿en nombre de quién oras?
Dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Nunca se olvide, hermano, el Espíritu Santo siempre te va a enseñar y siempre te recordará su palabra y te revelará muchas cosas. ¿Sí? Les platicaba que después de 5 años de estar metido con los jóvenes en la iglesia católica, sirviendo y trabajando, no se compara al primer mes que empecé a leer la palabra de Dios, pero ya con el Espíritu Santo en mi vida. No se compara. No se compara cómo me empezaba a guiar y me empezaba a hablar y me empezaba a mostrar cosas y me empezaba a recordar versículos de la palabra cuando estaba en ciertas circunstancias, con ciertas dificultades, y venía la palabra. Decía, sí, cierto, Señor, tú eres mi escudo y mi roca y el que levanta mi cabeza. Él es el Espíritu Santo, quien siempre te recordará todo, amén. Y no solamente te recordará todo, te dará dirección. Entonces, si ya entendimos, hermanos, todo esto sobre el Espíritu Santo, ¿estoy dependiendo del Espíritu Santo o sigo dependiendo de mí, de mi experiencia, de mis propios conocimientos, de mis habilidades, de mis dones? Porque a veces ponemos nuestros dones y nuestros talentos por encima de Dios, que es el que nos dio los talentos y los dones. Hay personas que les va muy bien en su trabajo y ganan mucho dinero, que se olvidan de Dios porque pusieron por encima ese talento que Dios les dio para generar riquezas, y a Dios lo dejan a un lado. Hermanos, entonces, si hemos entendido esto, ya no puedo sentirme solo. ¿Quién dice amén? Ya no puedo sentirme solo, porque algunos todavía quieren ser guiados por ellos mismos. Inclusive algunos jóvenes que no son tan jóvenes ya no quieren que sus padres se metan en sus vidas porque se creen autosuficientes, que se las saben todas. Y luego ahora ya con ChatGPT se la creen más. Espérate, déjame preguntarle a ChatGPT a ver qué dice. Permíteme. Ya no eres enseñable. Ese es el error más grande de todo servidor. Aquí habemos muchos servidores. Ese es el error más grande que puede tener un servidor de Dios, el ya no ser enseñable. Tenemos que tener esa humildad de seguir siendo enseñables por Dios, por su Espíritu Santo. Amén. Ahora, hermanos, hay otros que dicen, sí, Señor, guíame todos los días de mi vida, y despiertan todas las mañanas y dicen, buenos días, Espíritu Santo, guíame en esta mañana, dirige mi vida, dirige mis decisiones, no permitas que me equivoque. Algunos hasta le quisiéramos decir al Espíritu Santo, dame una cachetada para que reaccione y no vuelva a regarla, porque a veces me hago el resistente. ¿Sí o no, hermanos? ¿Quién no ha tomado una decisión importante en su vida que después se arrepintió? No les digo que levanten la mano porque todos le vamos a hacer así. Todos hemos tomado decisiones importantes en nuestra vida que después, al paso del tiempo, dices, ¿por qué hice esto? ¿O por qué dije? ¿O por qué me comprometí? ¿O por qué firmé ese contrato? Nos arrepentimos por decisiones erróneas. ¿Esas decisiones erróneas creen que fueron guiadas por el Espíritu Santo? No fueron guiadas por el Espíritu Santo. Quizás Dios lo permitió en su inmensa soberanía para después enseñarte algo, pero el Espíritu Santo te estaba guiando por otro camino. Pero uno es testarudo y hace y deshace. Señor, es que es mi temperamento, Señor, soy colérico. A veces le decimos al Señor así: tú conoces, Señor, que soy débil, soy frágil. Mis hermanos, ¿quién ha usado Google Maps? Creo que la mayoría. En el coche, en la moto, en la bicicleta, hasta caminando. Hemos ido a visitar algunos lugares que no conocemos absolutamente y que no sabemos ni para dónde, y pones Google Maps en modo a pie, ok, y ahí vas, ¿no?
Pero cuando usas el Google Maps como debes, llegas al lugar donde tú le pusiste. Si le pusiste correctamente, llegas a ese lugar. Pero si no le haces caso, ¿qué va a pasar? Te vas a perder tiempo, no vas a llegar. No veo aquí a mi hermanito Martín y a Versa, pero hace unos años fuimos a una charla que dio Nicky y Sila. ¿Sí lo conocen, verdad, Mario? Nicky y Sila, del taller de parejas. Nicky y Sila. Y fuimos a México, a Santa Fe, a una iglesia que estaba casi hasta el otro lado. Y yo a veces abuso de presumir que soy muy bien ubicado y a veces no le hago caso al Google. No, va a ser más rápido por acá. Y sí, porque me conozco muchas calles, pero fuera de Cuernavaca, Google Maps, mis respetos. Pero esa vez íbamos con el Google Maps, ¿qué te dice? A 200 metros de vuelta a la izquierda, ¿no? Y vas. A 500 metros debe dar vuelta a la izquierda. A 100 metros de vuelta a la rotonda, ¿no? Pero yo visualizaba sobre todo eso, cómo estaba. No, creo que según lo que dice el mapa va a ser mejor por acá. No le hacía caso al Google Maps. Hasta que llegó el momento que llegamos a una calle. ¿Y qué creen que me dijo Google Maps? Métete a la calle que quieras. Así me dijo. Métete a la calle que ya quieras tú. Y volteo a ver a los hermanos y les digo, ¿cómo ven? Irreverente este Google Maps. ¿A cuántos de nosotros el Espíritu Santo te diría? Ya te dije. Ya se... Híjole. ¿Sí se acuerda que podemos entristecer al Espíritu Santo? Lo entristecemos mucho. Así que, hermanos, el Espíritu Santo es como tu GPS personal e individual. Solamente ¿qué? Déjate guiar. Dígale al que está a su lado o al que saben que más se deja ir por sus rumbos, dile, déjate guiar por el Espíritu Santo, déjate guiar. Ahora, cuarta reflexión y última. Una vida sin el Espíritu Santo, mis hermanos, es una vida cansada y nada cambia para bien. ¿Sí me escuchó? ¿Quiere vivir cansado? ¿Quiere vivir enojado, fatigado en la carne? No viva guiado por el Espíritu Santo. Sí, no viva guiado por el Espíritu Santo y eso le va a pasar. Muchos creyentes, aún cristianos, mis hermanos, que piensan que después de que le entregaron su vida a Jesús ya todo va a ser excelente como miel sobre hojuelas. Si no te dejas guiar por el Espíritu Santo, vas a vivir sin paz, vas a vivir en contienda, vas a vivir en la carne. ¿Qué es vivir en la carne? En pleitos, disensiones. Y no le quiero seguir. Pero no vivir guiados por el Espíritu Santo, se complican las cosas. ¿Sabes por qué? Por el que el Espíritu Santo siempre te va a guiar a lo mejor. El Espíritu Santo siempre te va a guiar para que no te pierdas, para que llegues al propósito de Dios de manera puntual. Amén. Ahora te pregunto de manera honesta, hermano, hermana, ¿te sientes cansado espiritualmente? ¿Te sientes cansada espiritualmente? Algunos dirán, pastor, ya me cuesta trabajo orar. Ya me cuesta trabajo levantarme los domingos para venir a la iglesia. Me cuesta trabajo para venir a los ensayos. Por eso es que yo no voy a la oración, porque me cuesta trabajo saber que voy a estar sentado orando por personas que ni conozco y ni sabré si las veré. Estuvimos orando por la hija de Margarita, su esposo y su nena, porque estaban en Medio Oriente cuando las cosas estaban feas. ¿Y qué creen? Un día antes de que bombardearan el aeropuerto salieron y llegaron con bien. Y cuando la vi dije, gracias Señor, porque escuchas nuestras oraciones. Toda honra, toda gloria es para ti. ¿De qué estás cansado? ¿De qué estás cansada?
Porque a veces nos cansamos espiritualmente y ya no queremos servir. Es más, hoy viene la hermana, me va a invitar a servir. Y ya viene Alfa. Van a querer que vaya con ellos. Le damos la vuelta. ¿Sabes por qué nos sentimos así? Porque necesitamos depender del Espíritu Santo. No en tus fuerzas, no en tu sabiduría, no en cómo te sientes. No, hermanos. Necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo. Les platicamos que fuimos de vacaciones. Bueno, algunos supieron que nos fuimos de vacaciones 8 o 9 días. Y unos hermanitos nos recomendaron mucho ir a Bacalar. Y fuimos a Bacalar. Ahí nos encontramos con mi cuñada, su hija, que es media fresita, su hija y su nieta. Y cuando llegamos, lo primero que nos dicen: hola, qué bueno que vinieron, rentamos un velero. Ok, rentaron un velero. ¿Van con nosotros? Dije, uy, va a haber cópera, ¿verdad? Y ya en mis últimos días, donde ya no había tanto, le digo, ¿de cuánto es la cópera? De 100 pesos. Dije, bueno, ya, 100 pesos. Ya con eso lo hacemos, ¿no? Yo esperaba un velero así gigante con sus velas. Y a lo lejos me dice, creo que ya vienen. Y yo volteo a ver, estábamos ahí en el muelle. Ahí viene una lanchita. Viene la lanchita con su motorcito y da la vuelta. Y dije, no creo que sea ese. Y dice, Janet, sí, aquí estamos. Y dije, el velero. Bueno, pues vamos al velero con el lanchero. Nos subimos al velero y ahí va el lanchero con su lancha, para mí lancha, ¿no? Y dije, no, estos son 5 kilómetros, vamos a llegar bien tapizados por el sol. Ya nos llevaron medio a conocer algunas cosas, pero yo veía que el lanchero le metía como que le hacía cambios al mini motorcito. Dije, esto va a estar. Pero bueno, dije, estamos con la familia, vamos a disfrutar. Y de repente, ¿qué creen? Dice el velero, el velerista. Sí, porque le dije lanchero y no soy lanchero, soy velerista, por favor. Que me dice, ¿me ayuda a izar las velas? Yo, sí. Dije, pues, es la lanchita, ¿no? Empiezo a acomodar, me doy un tubazo y toda la cosa. ¿Y qué creen, hermanos? Llega el aire. ¿Alguien ha manejado un coche y le ha metido turbo? Y que sientes el trancazo. Así, hermano, dije, no, esto se va a descontrolar, nos vamos a caer. No, ese veleterito o velerito casi volaba. De veras, íbamos así. Esto se va a descontrolar. No estaba el aire, pero con todo. Pero bueno, cuando el Espíritu Santo guía tu vida, te permite ver cosas aún en lo natural y te permite ver lo espiritual. Y a mí me permitió ver que ese velerito o esa lanchita somos tú y yo. Y que a veces ese motorcito es cuando quieres navegar por la vida en tus fuerzas. Cuando quieres navegar por la vida con tu propio conocimiento y entendimiento. ¿Sí me captan? Y las velas, ¿saben qué es? Es tu humildad para extender tu humildad y rendirte al Espíritu Santo para que cuando llegue el Espíritu Santo te impulse y te mueva y que llegues a los propósitos de Dios. ¿Quién dice amén? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Le invito a que cierre sus ojos. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Estamos terminando. Y escuche lo que le voy a decir y no se distraiga. Pido que cierre sus ojos
no como un acto de religiosidad, sino para que se enfoque en lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar en esta mañana. Jesucristo ya lo sabía. Él sabía que no podríamos vivir solos. Por eso dijo: no los dejaré huérfanos. No te dejaré huérfana, no te dejaré huérfano. Y quizás te has sentido solo, aún después de que llegaste a Cristo. A lo mejor te has sentido cansado. A lo mejor te has sentido sin dirección. Pero hoy Dios te recuerda, por medio del Espíritu Santo que mora en ti, que no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Dios mora, reside. Eres la habitación de Dios en la persona del Espíritu Santo, y está contigo, está dentro de ti. Ahí en tu lugar, adora al Señor con este canto. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? Vamos a construir una habitación que sea un santuario para ti, soberano, soberano creador. Le invito a que se ponga de pie en su lugar. En luz inalcanzable tú estás formado. Adórenle. Formaste todo con tu voz. El universo en tus manos está. ¿Cómo construir una habitación? Aquí estamos, Señor. Un mejor lugar en donde puedas descansar. Con humildad y disposición queremos que tú mores, tú dirijas. Estamos izando las velas de nuestro barco, de nuestro velero. Que sea un santuario para ti. Oh, en piedras vivas escogiste habitar. En débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia a tocar. Oh, en piedras Si Dios te habló, si Dios te dijo algo a ti hoy, te invito a que pases al frente, porque el Espíritu Santo quiere hacer una obra poderosa en ti. No le rehuyas, no le rehuyas. Pasa al frente como un acto de humildad, como un acto que extiendes tus velas para que Él te llene, que Él te bendiga y que te lleve al propósito por el cual Dios te ha escogido. Pasen al frente, hermanos, pasen al frente.
como un acto de humildad, somos tu iglesia. reconociendo que le necesitamos, reconociendo que no es en nuestras fuerzas, reconociendo que no es con nuestra inteligencia. Es un acto de humildad, nada más. No es para presumir que soy el más santo, no es para presumir que soy el más maduro, es para decir: Señor, ya no quiero estar solo. Señor, no quiero sentirme vulnerable, no quiero sentir ansiedad, no quiero sentir angustia, preocupación. Quiero que tu Espíritu Santo me lleve, me guíe. Ya no con mi motor pequeño, ya no con mis fuerzas, ya no con mi propio entendimiento, ya no. Gracias porque me has dado estudios, pero tú eres más sabio que yo. Gracias porque me has dado una casa y un trabajo, pero tú eres el dueño del oro y de la plata. Vamos a construir una habitación, Cántelo, cántelo. un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación. Escucha esto, iglesia. Si hoy Dios te habló, es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Es el mismo Dios que abrió el mar rojo. Es el mismo Dios que detuvo el movimiento del sol y de la tierra para que Josué ganara la batalla. Es el mismo Dios que levantó a Lázaro de los muertos cuando su cuerpo ya estaba en descomposición y lo regeneró a vida. Es el mismo Dios que levantó con poder a Jesús de la tumba y lo llevó a la diestra del Padre. Ese mismo Dios es el mismo que mora en ti y que te acompaña todos los días. Y cuando el Espíritu Santo mora en ti, todo cambia. No estamos solos. Dios mora en nosotros. Ahora, iglesia, diga conmigo, no estoy solo, no estoy sola. Dios vive en mí. Su Espíritu Santo mora en mí. Gracias, Espíritu Santo, porque estás renovando nuestra relación contigo. Porque había dejado de orar, porque había dejado de congregarme, porque había dejado de servirte. Pero un toque de tu Espíritu Santo, un toque del viento de tu Espíritu Santo, mueve mi vida una vez más a tus planes, a tus propósitos. Gracias, mi Dios. El día de hoy reconocemos que te necesitamos. Levante sus manos. Gracias, Señor, porque el día de hoy reconocemos que te necesitamos en la persona del Espíritu Santo. No queremos seguir viviendo en nuestras fuerzas. Te rogamos que tú vivas siempre en nosotros. Esta habitación es para ti, no es para nadie más. Reina, señorea, dirige y transforma en el nombre de Cristo Jesús. Amén.